Buen día, buena tarde, buena noche, buen ocio, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que celebra la posibilidad del tiempo libre. Mi nombre es Nicolás Artusi. Acá, mirá, de negro, los dos está mi amigo... Ernesto Martelli. ¿Dejaste el camisaco? ¿Qué pasó? ¿El camisaco? ¿Hoy es sin camisaco? Sí. Fue una prenda muy usada por mí esta temporada. Otoño-invierno, sí. Otoño-invierno. Porque vos tenés muy camisacos que muy son usado. como de. ¿No? Sí, El de género tela es bastante grueso. Corderoy grueso. Corderoy, ¿viste? eso, Corderoy como de trama gruesa. Ernesto Martelli. Ernesto Martelli. Para que no diga mi nombre, pueden poner ahí en pantalla. Más fácil. Por eso. O sea, imagen. O hace así directamente. Justo ahora Ahora no está. Esperá. Vamos de vuelta, a ver. Me sale muy bien esto, mirá. Le doy la. Ahí está. Ahí está. Arroba Muy bien hecho, Ernesto muy bien Martelli. hecho, muy bien hecho. Aprovechando todas las ventajas de que este formato sea audiovisual. Sí. ¿No? Porque para ver dos. Jetones. Eh, Mucha más ventaja tampoco hay. Está la golosina. Mirá, Esto- está la golosina de la final. Los colorcitos. Lo podemos tocar y hacer ruido. Estamos en condiciones de anunciar. ASMR. ¿Esto calmó alguna vez a alguien en el ASMR o al contrario, los puso a todos de los nervios? ¿Hacer esto? Sí, en serio te digo. Algunos estamos poniendo nerviosos que dicen, me da Por frita eso, y fritura. pero el ASMR tiene el objetivo exactamente opuesto, que es tranquilizar. Genera la calma, sí. ¿Vos decís Está que en sí? las aplicaciones de meditación, de Ah. relajación, de mindfulness. Sí, qué lindo libro ese, ¿eh? Viene Más acompañado- meditación, menos medicación. Ese Era una- Vamos a hablar de libros hoy al final del programa, Sí, de ese no. En algún momento, de ese no. Me De ese gustaría no, igual, de ese, más pero era- meditación. Era como de la línea padre rico y pobre. De como el queso, mi pedazo de queso. ¿Quién se ha comido mi rodesia? Correcto. Viste que el género de la autoayuda es amplio. Pero la autoayuda, en este caso la autoayuda económica, la autoayuda Sí. financiera, que también fue un género, ¿eh? Casi te diría Ahora que... hay autoayuda inmobiliaria, es un bestseller. Exacto, sí, pero sí. Son autoayudas para distintos... ¿Cuántas veces compras una Lo que propiedad? yo digo es lo siguiente. Porque en tu A vida. ver si vos me No, dale. ayudás en esto. Sí. Si vos encontraste el secreto Sí. para, haciendo dos cositas, ganar $200.000 por mes. ¿Yo encontré? Es eventualmente. Ah, ok, Si vos no. encontraste No pensé que estabas es hablando de un mí. sujeto Yo no- hipotético. a ver. Bueno, pero ponele. No lo encontré yo, ¿eh? Suponete Sí. que encontraste el método para ganar $200.000 por mes. ¿Te vas a pasar la vida haciendo cursos enseñándole eso a otros jetones? No creo. Hay algo que no me cierra. No creo. ¿Entendés? No creo. Por eso hay algo que no Salvo me que cierra. los 200.000 los hagas. Haciendo la Vendiendo el venta de curso. curso para... no sé. La De verdad que todas no maneras, sé. la autoayuda financiera está buena como lo conectaste porque es un análogo actual de las redes sociales de gente que transmite, en este caso, una habilidad para generar dinero rápido, que era un poco el objetivo de aquellos libros de los que hablábamos al principio de los 90, ¿no? Que eran bestsellers sí. porque, de alguna manera no dicha, encerraban alguna fórmula para multiplicar el capital, en general sin esfuerzo, con poco esfuerzo, ¿no? Pues no eran odas a la dedicación, sino en todo caso a atajos para conseguir, mediante un método, en este caso eran habilidades blandas, como se dice hoy, ¿no? Desarrollar capacidad de generar ingresos financieros. Eso. El curso que se llama ¿Cómo vivir de vacaciones? Pero se consume en sí mismo, porque el tipo que da el curso, ¿entendés? Pero aparte en un programa que se llama Ocio deberíamos traer al autor y que pero nos lo por explique, que eso nos lo te explique. digo, ¿entendés? Profesionales No, del pero- ocio. Estuvimos hace unos días con Lo que Tomás pasa es que ahí ya Calica. tenemos los profesionales de siempre, que de Chimentos. Claro, es cierto. No vamos a salir nosotros a competirle a Flor de la B. No. Ah. No, lo que quiero decir es, los profesionales del ocio, que son quienes vienen en Sí. general como invitados, la semana pasada, hace unos días, tuvimos Vino a Calica. Tomás Calica, antes habíamos tenido a Germán Martitegui grabando señor. en un envío, no solo gastronómicos, profesionales pueden ser músicos, creativos, que se dedican a, en todo caso, profesionalmente, a invertir su conocimiento, a disponer de su conocimiento a través de un producto o servicio para aquellos que consumimos en nuestro tiempo de ocio. Sí, claro. Nuestro tiempo de entretenimiento, ir a comer, un recital. Ellos trabajan cuando los demás disfrutamos o descansamos, pero ellos también son los que están el jueves a las 3 de la tarde corriendo por el Rosedal. Claro, los ven. Dígalo también La clase eso. creativa son ellos que Claro. pasan y dicen, ¿pero qué hace este tipo ahí? No ¿Te acuerdas labura. que había una publicidad de un banco hace un par de años que Sí. decía que presentaba como una nueva clase social, el que hacía gimnasia a las 3 de la tarde? Correcto. Y entonces lo presentaban Es- así como que el está tipo bueno. podía hacer eso porque tenía un plazo fijo en el banco. No, pero bueno, eso No, es lo que y te- manejaba todo de la aplicación. Esa era la ventaja que tenía. Vos decís, tenés que Eso tener es lo algo que para más. manejar la aplicación, Sí, porque la aplicación me bueno, sirve, pero chico. después
Pero bueno, son narrativas publicitarias. Correcto. Un día habría que hacer eso, ¿eh? A ver. Una serie sobre una agencia de publicidad. En otra Ah, década, me ponele, gusta. que te cuente ahí la trama de las campañas. Pero por como dentro. si fueran Borges y Álvarez, me Bueno, parece. Borges y Álvarez. Voy a hacer esta breve digresión. No, está bien. Viene al caso por la construcción de una dupla de comicidad fallida, llamémosle. Como todo prácticamente lo que hacemos. Borges y Álvarez Sí. era el sketch de Olmedo y Javier Portales. Sí. En las últimas temporadas de No Toca Botón. Segunda mitad de los 80. Segunda ¿no? mitad de los 80. Álvarez era el personaje de Javier Portales, Sí. que en realidad era su verdadero apellido. Claro, Álvarez. Álvarez. Y un día Olmedo, en broma, para exponer esa cosa de repentismo que hacía Olmedo, le dice Ah, y esa Álvarez. cuarta pared, ¿no? Esa idea de que hablamos de- Álvarez, y le queda Álvarez. Primera En ese incógnita. sketch, En ese sí. sketch. Él se llama Álvarez, el personaje de Portales, porque se llama Álvarez en la vida. ¿Por qué Olmedo se llama Borges? No, es insólito. Y No además lo con sabemos. una particularidad que es en el sketch, en la dinámica que se Sí. construye, seguramente primero espontánea, después ligeramente guionada, con esa contención que le daba el estereotipo del personaje, no más, el set Sí. y los personajes. Sí. Con eso armaba su rutina. En algún momento lo que se daba siempre era que el erudito Sí. era Álvarez. Claro. El que sabía de las cosas y Sí, el sí, otro sí. le decían Borges. Bueno, eso parecía una oficina, pero en realidad Sí, sí. era la redacción de un diario. Ah, no me acordaba, pensé que era una agencia. No, Mirá, no, era la redacción de un diario donde la había... puerta de la oficina de un despacho. Era era la sala de espera de un despacho en la redacción de un diario. ¿Dónde? Había dos personajes enigmáticos. Uno sí. era el flaco, Sí. al que el mejor apodo del mundo, a Olmedo le decía miseria espantosa. Miseria espantosa, correcto. Estaba el flaco miseria espantosa. No Alfonso Pícaro, el otro, el alto, el grandote, Bueno, sí. Estaban sentados ahí. Cada tanto entraba, esto lo que delataba que era un diario, el jefe de redacción, que era Vicente La Russa, y decía, paren las rotativas. Claro, ese paren era- las rotativas, venía con una noticia de último momento. Era el disparador. Traía el una disparador. frase que servía para que. Y el gran intríngulis era que el tipo al que ellos iban a ver nunca los recibía y era el señor Marquitos. Vengo Claro. a ver al señor Marcos, al señor Marquitos, que recordemos que en esa época el jefe, el secretario de redacción de Clarín era Marcos Citrinblum. Correcto. Todo eso encierra como una especie de backroom, un espacio liminal, ¿no? El espacio-tiempo donde existían las redacciones, primero. Porque Un siempre hombre se remataba así. todopoderoso, que era Finalmente salía la secretaria, que era Silvia Pérez. Sí, y que le decía, no lo va a recibir, No, no lo va no, le decía, sí, hoy sí los va a recibir el señor Marcos. Los va a recibir. Ellos están por entrar y entra corriendo Vicente La Russa que dice, paren la rotativa, Claro, paren exacto. la rotativa. Y ahí corte y van a la tanda publicitaria. Yo no sé, digo, crecimos con eso. ¿Cómo no nos vamos a hacer periodistas? Y sí, pero claro. No, por eso. Es lo que quedó, es lo que quedó. 20 Bienvenido, años entonces, trabajando en a- ese backroom. Che, hablando de backrooms ¿Qué tenés? y de espacios liminales, vieron que se puso muy de moda también gracias al Bulear libro a los de- argentinos se puso. Sí, eso sí, hace rato. Nos encanta, güey. Está Nos bueno. encanta. Nos encanta que Que hablen de hablen de nosotros. Nos nosotros, encanta. Pero viste que se puso de moda el concepto espacio liminal. Primero estuvo el no lugar de Marco Ye. Correcto. Después estuvo el tercer lugar de Oldenburg, otro Correcto. sociólogo que decía, no, la cafetería es el emblema del no lugar. Después, gracias al éxito de la película Backroom, ¿la viste? No la vi, Es todavía no la vi. extraordinaria, extraordinaria. Se puso de moda hablar de espacios liminales. Claro. ¿No? Que son como esos espacios medio abandonados, pero no del todo híbridos, que quedan como... Es un espacio de servicio, pero un servicio que no se usa, en un edificio, pero que no se accede. Sí, viste, que quedan ahí como una especie de limbo. Limbo es exactamente la definición bíblica, si querés, de eso. Bueno, todo tiene que ver con todo, porque ahora el negocio del café, o mejor dicho, el de las grandes cafeterías, está tratando de instaurar un nuevo concepto que es el Coffee House Uplift. Así A le ver. dicen. Para suceder al no lugar, al tercer lugar, al espacio liminal, el Coffee House Uplift, que es una idea tal vez más vieja que el mundo, que en algún momento funcionó y que en algún momento se abandonó, y es que la cafetería se parezca a una casa. Ah, ok, entiendo. ¿Por qué? Disimular algunos aspectos del local comercial Sí. y contagiarle de cosas que parezcan que estás en tu casa. Esto se resume en una suerte de máxima comercial que sobre todo está poniendo en práctica Starbucks, que es la principal cadena de cafeterías del mundo, la más grande, la más extendida. Y esta especie de fórmula, de lema es menos locales, más cómodos. Ok. En los últimos años, en los últimos, te diría,
20 años, pero con mucha intensidad en los últimos 10, Starbucks, la principal cadena de cafeterías del mundo, que tiene alrededor de 24.000 tiendas aproximadamente en todo el mundo, justamente se enfocó en eso, en abrir. Y acá en Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, hay muchos locales. Son más, en total, están alrededor de 200. Un poco por arriba o por abajo, no tengo el número exacto, pero alrededor de 200. Pero uno que ha viajado a lo mejor, tuvo la oportunidad de ir a una ciudad como Nueva York, se puede encontrar con que en un radio de 3 manzanas a lo mejor hay 6 Starbucks. Impresionante. Es impresionante. ¿Y qué pasó mientras tanto? Claro, por un lado surgió la cafetería de especialidad, que es un fenómeno propio de esta última década en todo el mundo. En todo el mundo. El local pequeño, atendido por su barista, que es una figura de autoridad, con linda música, un espacio confortable. Sí, ni siquiera tanto, sobre todo, más que confort, es esa idea de proximidad, casero, que el tipo te lo... ¿no? El barista tiene una dedicación especial, prepara, sirve, te lo... Sí. ¿no? Exacto, un lugar para entendidos. Sí, ¿no? totalmente. Por otro lado, quedaron los lugares tradicionales de café que no desaparecieron. En Estados Unidos pueden ser los tradicionales despachos de café de litro, o aquí entre nosotros las confiterías, que sigan existiendo. Correcto. Y en el medio, justamente, en el backroom, en el limbo, quedó la cadena de café, que no llegó a ser nunca ni anónima como las cadenas de hamburguesas, los locales de comida rápida. Claro. Pero no tan entendida, entre comillas, como la cafetería de especialidad. Y entonces empezó a perder un poco de capacidad de atracción o de interés. De adhesión por parte de los fanáticos. Motivos para ir. Absolutamente todo eso. Entonces, el año pasado, en 3 ciudades de los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chicago y en Nueva York, Starbucks puso en práctica esto que llama Coffee House Uplift, que es, cortémosla con abrir un local cada 50 metros, concentrémonos en lo que ya tengamos, cerremos incluso algunos locales, ha cerrado muchos locales en los Estados Unidos, pero volvamos a hacer de la cafetería de cadena un lugar atractivo. Aquí en la Argentina lo podríamos extender a cualquiera de las otras cadenas, no únicamente Starbucks, pero este año Alsea, que es la empresa mexicana que tiene la representación de Starbucks en toda Latinoamérica y que acaba de renovar contrato por 20 años más, o sea, hasta el 2046 va a seguir Starbucks con la misma licencia en Latinoamérica. Sí. Con cabecera en México. Pequeña digresión. Alsea es una empresa mexicana que pertenece a una familia. ¿Cómo es el apellido de esta familia? No es broma, Torrado. No. La familia Torrado se tienen que quedar con este café. Es espectacular, chicos. Es la dueña... Cerramos todo acá. Es la dueña de Starbucks en Latinoamérica y dicen, bueno... Borges y Alba. Es un poquito para eso. Hoy nos recibe el señor Mark. Primero empezando en México y después siguiendo en los otros países de Latinoamérica, Starbucks dice, vamos a seguir los lineamientos de Estados Unidos y vamos a poner en práctica Coffee House Uplift. ¿En qué consiste esto? Muy simple, textual. Hacer las tiendas más cálidas y cómodas, con iluminación distinta. Ok. Plantas naturales, tenían planta de plástico hasta hace poco. Referencias al origen del café, mejoras acústicas, sillones, mesas comunitarias y espacios adaptados a cada ocasión de consumo. El lema para esta temporada es: no queremos abrir tiendas por abrir tiendas. Me gusta el concepto y me gusta también la idea de que va a haber un lugar más confortable, ¿no? Además de algunas decisiones, como decías vos, de diseño, de arquitectura, pero también de reconectar con algún interés del tipo que va, ¿no? Vos decís, va por el entendido, va porque quiere pasar un momento cómodo o va porque quiere tomar buen café. Sí. Con alguna de los, ¿no? Imagino también espacios de trabajo. Ahí está, mira. Esa foto, ahí está, mira, esa foto es de un local en Estados Unidos que se considera uno de los primeros en poner en práctica el Coffee House Uplift, ¿no? Punto de encuentro, lugar más cómodo, sillones mullidos, a diferencia de los asientos de plástico duro de las cadenas de comida rápida que están atornillados al piso, aparte, para que no te quedes mucho tiempo. En unos están para que te vayas, en este están para que te quede. Plantas naturales, iluminación difusa, eso que por ese encuadro probablemente sea una pantalla, referencias al café, como decían, por lo general en muchos locales hay bolsas de arpillera. Correcto. No sé qué, pero sobre todo una idea de que sea hospitalario. En los últimos años, tal vez combatiendo o peleando al laburante golondrina, muchas cadenas, no digo Starbucks, pero muchas cadenas dijeron, tomen café y rajen. Claro. Ahora es lo contrario. Quieren quedarse todo el día. De hecho, el vasito plástico de takeaway para llevar era el emblema o es el emblema de esa cadena. Sí. Y maderas cálidas, ¿viste? En lugar de la fórmica tradicional de la hamburguesería. Me gusta conectarlo también, Nico, con algo que traía para compartir y que tiene que ver con, vos dijiste la frase, menos locales, más grandes,
o más más cómodos. cómodos, Más sí. cómodos, menos locales, más cómodos. Y lo conecto con una máxima que también está rigiendo hoy en el mundo del entretenimiento, que tiene que ver con el cine. Ajá. Menos entradas, más caras. El fenómeno tiene que ver con, ni siquiera solo por la marca, sino por la calidad, con IMAX. Puntualmente con el estreno de la película reciente, de la película de Christopher Nolan, que estuvo registrada en 70 milímetros como, casi te diría, un alarde, pero también un desafío en términos cinematográficos, porque es la máxima calidad en la que puede registrarse y exhibirse después un film. En ¿no? la Una Argentina cinta. también tenemos en contra que hay un solo IMAX. Exacto. Una sola pantalla. Una sola pantalla, de exactamente. IMAX, completamente agotadas las entradas de acá hasta el mundial que viene. Uno de los debates cuando se estrenó la película de Christopher Nolan, La Odisea hablamos, en el mundo es, la película está filmada en 70 milímetros IMAX para ser exhibida en su modo completo, original, en su experiencia, tal cual fue registrada y conceptualizada por el director, por Christopher Nolan, en 21 pantallas a nivel mundial. Solo 21 pantallas hay para eso, con lo cual es lógico que estén agotadas. Pero lo más... En España, por ejemplo, no hay ninguna, acá hay una. Acá hay una, en el ¿Sí? North Center. En North Center, correcto. Vos sabés que yo, perdón, te hago Sí, una dale, breve claro. digresión. Fui a la pantalla IMAX más grande del mundo. ¿En serio? Que ¿Cuál? es en Sydney, en Mirá. Australia. Bueno. La pantalla tiene la altura de un edificio de 4 pisos. ¿En serio? Y, sí, y es ¿Pero qué es, un ancho. anfiteatro? Bueno, no ves nunca los límites de la pantalla. Claro. Porque de hecho es muy escalonada la platea. Con mucha pendiente, claro. Con mucha pendiente. Y entonces vos no... Es tan grande y tan ancha que no llegás a ver nunca los límites de la pantalla. Lo cual Te concentrás en alguna parte, pero es contrario a lo que uno en general trata de hacer, que es ver todo. provoca que uno se maree. También. Incluso también porque es demasiado. Es como las primeras filas de un cine. Y estuve ahí. CinemaScope, Pero decían antes, en ¿no? esa pantalla, claro, ese como era el scope uno de amplio. los formatos de pantalla ancha. Pero en esa imagen, a ver si la podemos ver de nuevo, se puede apreciar la diferencia notoria entre la película como la imaginó Christopher Nolan Claro. y como la ve uno recortada. Exactamente. Ni hablar si lo ves en un espacio como el que vos decís, donde, ¿no?, expande o aprovecha al máximo la capacidad visual o la capacidad de exhibición de una pantalla. El debate, decía, por un lado, tiene que ver con la calidad técnica, con la factura y, como vos decís también, con cómo la imaginó y la registró para ser exhibida de ese modo el propio director, y con la particularidad de la industria del cine. ¿Por qué? Porque el camino que se recorre desde antes de la pandemia, pensemos que antes de la pandemia solo el 10% de las entradas que se vendían eran para pantallas de este tipo. No solamente la marca IMAX, otras que tienen esa misma característica. Puntualmente hoy, sobre todo 2026, con las cifras de esta película exitosa de Christopher Nolan, Odisea, se supone que el 18% de los tickets ya van a ser vendidos para este tipo de pantalla. Mirá, claro. Obviamente, no todas las películas se aprovecha tanto como en esa calidad, pero el fenómeno va más allá incluso de eso, porque, como decía al principio, menos tickets altos, ¿no? Obviamente la industria del cine viene sufriendo las dificultades, pandemia mediante, por ahí tuvo un rebote, como toda la industria del entretenimiento, 2021-2022, por el regreso a la experiencia de ver una película no en el hogar, en una pantalla grande, todos juntos, el ritual del cine, pero ahí tenemos en pantalla cuánto creció desde el año 2019, pandemia mediante, hasta hoy, 2026, la evolución de lo que llamamos, o de lo que la industria llama, formatos premium. ¿Y por qué decimos menos tickets más caros? El promedio de un ticket, globalmente, entre 8 y 10 dólares para una función estándar. Sí. ¿Sí? Las funciones en premium, en general, es de 15 a 25 o más, Ahí va. de acuerdo a la experiencia. O sea que duplica el valor. Es un refugio, por un lado, para la industria del cine, para generar ingresos en la exhibición en salas, pero por otro lado requiere una inversión. Como decíamos, es escasa la capacidad o la cantidad de salas con esta tecnología a nivel mundial, y exige una inversión para quien pone que no se sabe cuánto tiempo va a repagar, porque si vos tenés que invertir por algo que en 5 años va a tener, bueno, Y no todos los años vas a tener una odisea. no todos los años vas a tener una odisea, y la tendencia también, en paralelo, es que quien más consume cine en cantidad es el que va a buscar cada vez más concentradamente los blockbusters, que muchas veces son sagas infantiles o que cumplen los 4 cuadrantes, ¿no? Multitarget. Sí. Adulto, joven, mujer y hombre. Fenómeno, entonces, si se quiere, curioso, pero relacionado con lo que vos traías de las cafeterías, porque invierte, si querés, la relación entre buscar cantidad de espectadores, en el caso de las cadenas, cantidad de salas de despacho, por algún aspecto cualitativo que permita
en el caso del cine, subir el precio del ticket y compensar la falta de espectadores. ¿Sabes con la que están ahora en Estados Unidos con el ¿Con cine? Con el precio dinámico. Ah, bueno, Para el también, cine. sí, precio dinámico. Cosa también. que en el cine no existía y Es que cierto. lo toman del teatro. Bueno, sí, ¿Qué sí, es? también. En las mejores filas, entradas más caras. Sí. En las peores filas, no más baratas, lo que costaban antes. Claro, ¿no? el precio de antes, el precio todo de un poquito claro. para arriba. Todo siempre apunta a la premiuficación, ¿no? Claro, Premiuficación de la experiencia. Pero es muy, muy interesante. Tan interesante como pensar que el final del Mundial de Fútbol tuvo también una dinámica de precio muy dinámico, justamente. Tuvo reventa, tuvo entradas que costaron 8.000, 10.000, 12.000 dólares. Bueno, una locura. Estamos haciendo los números todavía con los chicos de la FIFA. A ver cuánto. Nuestro Mundial de Golosinas es de entrada libre y gratuita. Te iba a decir, ¿Mundial de Fútbol dijiste? Sí. Tenemos la final del Mundial No de lo Golosinas. puedo creer. Yo ya me... Mira, el Kit Kat no llegó, pero tengo los semifinalistas. Vamos a ver cómo se devela hoy la final del Mundial de Golosinas. Tengo Ferrero Rocher, Marroc, Tita Yo también lo tengo acá, y Kit pará. Kat. En un tengo esfuerzo los de 4 producción. semifinalistas. Yo ya- Pará, no ¿cuál tengo dijiste más. entonces? Ferrero Los Rocher. semifinalistas. Ahí está. Tita, Ferrero Rocher, Tita, Ferrero Marroc Rocher. y Kit Kat. Vamos Vamos a ver cómo están y las semifinales. Kit ¿no? Kat, amigos y amigas, llegamos a instancias finales del Mundial de Golosinas, un emprendimiento de ocio y Wine Explorers. Ustedes han votado hasta ahora en el Instagram de Wine Explorers y podemos apreciar entonces que así Ahí está, habíamos mirá. llegado hasta la semana pasada. ¿no? Correcto. Hasta estos días, estos últimos días, porque se vota durante la semana. Tita contra Marroc, una final. Ferrero Rocher versus Kit Kat. Tita es de Terrabús y Mondelez, ¿no? ¿Lo tenés ahí? Sí. Yo para decir la Correcto, sí. para decir Corporación que corresponde. como ahora se dice, las franquicias. ¿Viste? Mira, Todo Tita fue venció a franquicia. Palito de la Selva y a Rodesia en la etapa anterior. Es verdad. Bombón Marroc es de La Delicia Felipe Ford. Cualquiera que haya alguna vez pisado el barrio de Villa Crespo pasó Sí, por la puerta de La Delicia obvio, Felipe obvio, Ford, la sabe calle dónde Gascón. queda. Por eso te digo. Almagro Villa Crespo, te digo. Almagro Villa Crespo. Más Almagro, me animaría a decir, ¿Vos catastralmente. viviste en Almagro? ¿Catastralmente o no? Nunca Barrio viví en Norte, ¿era? Almagro, sí. Viste que Barrio Norte es un backroom. Es un espacio liminal. Barrio Norte le pones a lo que no sabes dónde es más o menos Barrio Norte. Pues aparte, ¿va quedó desde dónde? también- Desde el coto de Honduras que está ahí. No, eso es Palermo. ¿Ya es Palermo eso? Claro. Hombre de catastro, ¿eh? Sí, yo, Hombre de presidente catastro. del consorcio. Bueno, además, ¿pero en qué barrio estaba ese? Barrio Norte pertenece a Recoleta. Comuna 2. Comuna 2, ok. Arranca en Coronel Díaz. ¿En serio? Coronel Díaz, Mirá vos. Honduras, claro. Pero, Arranca en o Coronel sea que Díaz. la esquina esa de todavía... No, Coronel Díaz, Claro, Mario cuando Bravo. doblás- Ahí arranca hacia el lado de Callao. Mira, o sea, hospital de niños, sí. Corazón de El Barrio corazón, Norte. ese es el- Corazón el de alma. Barrio Norte. Sí, corazón. Bien. Entonces Felipe Ford, la fábrica... Felipe claro, Ford Almagro, queda en la Almagro, en la calle Gascón. Le ganó a el Chocolatín Jack y a Bananita Dolca. y a Bananita Dolca. Muy y del buena otro la lado semifinal tenemos, esta, ¿eh? es espectacular, Ferrero Rocher, de la multinacional Ferrero, que le ganó antes al Chocolate Milka y ¿a quién más le había ganado? A los M&M. Ah, M&M. Mirá vos cómo quedó afuera rápido M&M, che. Impresionante. Espectacular. Y por último tenemos Kit Kat, que es la joya de la corona de Nestlé. Sí, acá está. Multinacional Comido de ya, origen suizo, la empresa de alimentos más grande del mundo. Correcto, Nestlé. Y le ganó antes a Skittles y antes le había ganado también a Kinder Sorpresa. ¿Quién de eso? Que Buen también, triunfo, ¿eh? que también es Era un- parte de era un la candidato. escudería de Viene Ferrero. sólido entonces Kit Kat contra Ferrero Rocher y Tita. A ver cómo son los resultados. Qué nervios que tengo. Vamos a Se poner- define la a ver. final entonces. Marroc le ganó mirá a vos. Tita 69 a 31%. Marroc es finalista, Es de finalista. la Tenemos final. Finalista de la final. Finalista de la final. Felipe y Marta. ¿Se juega la finalísima todo esto? No, sí. Yo ya no sé en qué quedó. Ahora se quedaron a trompar. ¿Qué finalísimo? No va a jugar nada. quedó eso? España contra España va a jugar ahora. No, no. Yo sabés que ya solté. No solté se juega. toda esa narrativa. Sí, ya me olvidé. ¿Quién juega? Pero aparte fueron 40 días de No. monotema total, ¿eh? Sí. Y ahora ya no me acuerdo ni de Hoy qué vi me habla. uno en Twitter ¿Quién que era el puso- 3 de Argentina? ¿Quién jugaba? Ya me olvidé. Hoy puso uno en Twitter. En realidad, el mundial es lo normal. Claro. Lo anormal es todo lo demás que vivimos los 4 años que no Claro. ¿Para qué hacemos todo lo demás? En 40 días hay que vivir nada más. Por eso. Muy bien. Entonces, Este es más largo finalista- que el de. No, más largo todavía No, que el de esto es- Gianni. Esto es infinito. Esto es el 2030. No, pero pará. Un llamado. Felipe Ford. Marta Ford, que ahora fue influencer, estuvo
Está en Blender, de hecho, como una de las figuras. Fue figura en la transmisión, en la cobertura del Mundial, de hecho, ¿no? Sí. ¿Nos están viendo? Doy fe. Mostrar de vuelta el... Acá está. El bombón Marroc, entonces. Está en la final. De la delicia Felipe Ford. Los queremos acá en la mesa para entrevistarlos. Bocadito, dice. Bocadito Marroc, no bombón. Bocadito ¿Sabes qué Marroc. debe ser por algo? Ahora hablando en serio, debe ser algo del Código Alimentario Argentino. Puede ser, ¿eh? Se me ocurre, Sí, puede ser. Y aparte, golosina en envoltorio de papel. Hermoso. De las que quedan pocas en el kiosco. Hermoso. Este es uno de los A finalistas. ver la otra. Entonces, ¿qué más? A ver, la otra Chan, semifinal chan, 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 era chan, Kit chan, Kat chan, contra chan, Ferrero chan, chan. Rocher. ¡No! Aparte esto es goleada tipo... me quedé... Me hirve la cabeza. Y yo que venía diciendo, no, Kit Kat, el tapado. Mirá. No lo puedo creer. Ferrero Rocher Creo le que ganó 92-8. Me parece que tenemos un... Borrá lo que dije de Martita, todo, me parece que tenemos un No, es campeón. impresionante. A ver, para. Llega como España, ¿no? Sólido, ganando todos los partidos cómodo, control de pelota. Ferrero Rocher, qué chiquita que es la letrita. Un saludo a España. No se presenta como... No dice ni bocadito ni bombón. Únicamente Confitura, dice... sabor chocolate, Dice, No. contiene avellana, leche, derivados de trigo y de soja, puede contener centeno, cebada y avena. Como tomarte una cerveza, prácticamente. Tiene más ingredientes que... Es increíble. Y el Ferrero Rocher, recordemos un dato que se dio aquí, una primicia de este ciclo, es el bombón más vendido de la Argentina, en Mirá, volumen. ¿en serio? Sí, es cierto. el bombón Lo dijo más Alfredo vendido de la Sáenz, ¿no? Argentina. Lo dije yo, pero no importa. Lo dijiste es lo vos, mismo. perfecto. Bueno, que sabe, Nico. Chicos, si yo acá estoy pintado. Pero Otra metiste copa. tu bombón en la final. Otra copa. No, nunca fue mío. Pero si dijiste que era ¿Cuál era? el más vendido, no sé qué. Sí, no, pero eso fue un información periodística. Pero no era proselitismo. Acá se No, confunde no, proselitismo. no. ¿Lo estaba defendiendo? No. Vos estás La muy grieta. marcado por el sesgo. Ferrero Rocher entonces y Marroc, la final. Pueden votar en la semana, @Wine Explorers, para determinar finalmente quién queda, ¿no? ¿Quién es el ganador? Me vuelvo loco. La semana que viene, en el programa número 7 de Ocio Temporada 2026, vamos a estar presentando el ganador de esta finalísima, Marroc versus Ferrero Rocher. Entonces, ahí se define todo. Tenemos Italia-Argentina. Sí, es cierto. Es como una... Qué final, ¿eh? Italia-Argentina. Italia-Argentina. Bueno, ¿Qué dices, Nico? Conejo, ¿Qué tenés? entre otras cosas A ver. que podrían definirte, calificarte, tal vez, es esta que es universalmente conocida, que sos un romántico empedernido. Correcto, sí. Es un atributo saliente Por eso. indisimulable te en mi digo. caso. Bueno, el rey de los boleros. No, por eso quiero ver. recomendarte mucho un libro que me resulta muy interesante y que llegó a mis manos en estos días, La reinvención del amor, A ver. que es un libro que habla del amor. Atentos con esto, no únicamente del amor romántico, sino del amor que uno puede tener por una mascota, por Ok. ejemplo. Nunca me voy a subir a esa narrativa que le dice al perro perrijo. Nunca. No, bueno. Nunca me voy a subir a esa, nunca. Jamás. Perrijo es Nunca. 2 pueblos, 3 pueblos se pasó. Por eso, bueno. no cuenten conmigo para esa. El amor que se le puede tener por los amigos también, o los vínculos Claro. fraternales, pero sobre todo en estos tiempos de algoritmo y condicionados o mediatizados por la tecnología. Es muy Claro. interesante. El autor es Joaquín Line, él es sociólogo. El libro salió en la editorial Siglo XXI, que suele publicar estos textos de sociología, pero no con el tenor, y no lo digo esto para desmerecer la obra, sino lo contrario, no con el tenor académico de un paper, sino muy cercanos al público lector. Y el subtítulo dice: una etnografía de cómo es enamorarse, tener sexo, amigos o mascotas en tiempos de Tinder. Es un libro que va en sintonía con los estudios, algo que se viene registrando mucho últimamente, en sintonía, digo, con otros estudios sociológico-culturales como, por ejemplo, algunos publicados en Europa o en los Estados Unidos, los libros de Eva Iluz o de Sara Ahmed o de Lauren Berlan, que son autoras que están citadas en este texto, pero sobre todo que tiene mucho del trabajo de campo porque mediante la exploración de perfiles en aplicaciones de citas, pero también entrevistas directas, cosa que la sociología o la antropología hace continuamente, y después de un laburo de muchos años, más de 4 años entrevistando gente, Joaquín Line finalmente publica este libro donde, por un lado, recopila presentaciones o perfiles o características de los usuarios típicos de estas aplicaciones, y por otro lado, plantea sus propias hipótesis de esas
hay dos que a mí me interesaron mucho. La primera es la que compara el siglo XXI con el siglo XX, ¿no? Lo que dice es, el siglo XX tenía narrativas que exaltaban el amor, la telenovela, por ejemplo, o la canción romántica, Claro. que fueron grandes artefactos culturales propios del siglo XX. Y entonces dice, el siglo XX fue el tiempo del amor romántico. Y en cambio, el siglo XXI, que tiene otras narrativas organizadas alrededor de las redes sociales, de las aplicaciones, de los smartphones, cambiaron el modo de experimentar los vínculos y entonces propone nuevos tipos de socialización que por lo general no quiero usar la palabra porque no la usa él, hablar de vínculos líquidos, pero que tiene eso que decía Bauman, ¿no? O por lo menos más parciales, temporales. La ligereza. Ligeros, o la falta de adhesión a lo mejor en algunos de esos vínculos. Y otro de los elementos que a mí me interesó mucho es algo que aquí se bautiza como la paradoja de la elección, ¿no? La idea de maravillarse ante la variedad y la clasificación del zoológico humano termina generando una fatiga. Hablábamos el otro día también de algo parecido, ¿no? Acerca de la fatiga ante el exceso de oferta y ante las múltiples posibilidades. Aquí la paradoja de la elección dice, en esa visita al zoológico humano, un zoológico que parece infinito, ¿no? Porque solo hay que pasar para encontrar más gente. Buscar y buscar, claro, y siempre podés buscar algo más. La paradoja justamente es que parece infinito y ante eso nos paralizamos. Y entonces elegimos menos. Claro. Y en general nos quedamos congelados. Aun cuando en la antigüedad, y hace muchos paralelismos entre lo moderno y lo antiguo, uno tenía que ir eventualmente a un bar, en nuestra época a una disquería, una galería, qué sé yo, uno iba a conocer gente, a Churba. Un espacio físico donde pudiera haber alguien. Y era muy limitado, te cruzabas con 4 personas. Bueno, es interesante porque creo que ese último punto, el de la paradoja de la elección, tiene que ver con la escasez, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos ante la escasez? En este caso, los mecanismos que para despertar un vínculo, para encontrar ese vínculo, y los mecanismos ante la abundancia o el exceso, ¿no? De oferta o de oportunidades o de posibilidades para elegir, ¿no? Que pareciera que son todas, cuando en rigor no son todas, así como antes parecía que era ninguna, y uno al menos se las ingeniaba para lograrlo. Tiene un servicio público, cierro con esto, que es un glosario. A ver si vos sos una palabra. A ver si vos sos capaz de traducirme esto. Sí. Que sí, ¿cómo? porque es una cita real, ¿eh? A ver. Es una cita real de redes sociales. Empieza así. Chicas, me hizo love bombing y después me ghosteó y ahora me hace orbiting. ¿Qué hago? ¿Le hago breadcrumbing o benching? No, las opciones, hasta las opciones llegué, ¿eh? Es real, ¿eh? Sí, por eso. Pero hasta las opciones... ¿Cuáles son las? Breadcrunching. Tenemos love bombing, ghosteó, ghosteó. Orbiting. Está bien, se le quedó dando vuelta, pero no. Sí. Breadcrumbing. No, esa es la que dice. ¿Qué le hago? ¿Las opciones cuáles son? ¿Le hago breadcrumbing o benching? Queda para la clase que viene, ¿eh? Breadcrumbing no tengo idea qué es. Benching se ve que supongo que es, hablando del mundial. Sí. Dejaron el banco. Ah, ok. Lo deduzco, ¿eh? Está bien, puede ser. Lo deduzco porque estamos con el mundial. Que quede a la espera, perfecto. Nico, me gusta, y de hecho, antes hablábamos también de ciertas paradojas, y retomo lo que mencionabas vos con el libro que quería compartirte, porque si bien es un libro que está en inglés, la particularidad que tiene, lo hablábamos la semana pasada. Breadcrumbing. Sí, bueno, pero vas a ver ahora cuando veamos. Es El triunfo de los yappies. Ese es el título del libro. Sí, Tom McGraw. Lo interesante de este libro, publicado hace un par de años ya, es... Cronica en los 80, algo de lo que hablábamos nosotros semanas pasadas que tiene que ver con puntualmente el barrio de Palermo, la gentrificación, pero se centra en la idea de la creación de una nación desigual, ¿no? ¿Por qué dice eso? Porque dice, bueno, había unos pibes, estudiantes universitarios, no necesariamente todavía millonarios, es previo a que se conviertan en una clase social alta, y dice en alguno de sus pasajes, o al menos en su postulación, la idea de que los yuppies fueron más que una tribu de jóvenes que usaban tiradores o trajes y teléfonos, en ese caso todavía pioneros, teléfonos celulares. Ya que empezamos hablando de cine, vean las películas Wall Street o Psicópata Americano. American Psycho te diría que mejor para este punto, pero ahora van a ver por qué. Porque dice, y es interesante el planteo, sobre todo por lo que decías de la paradoja, ¿no? Porque nosotros hablábamos semanas anteriores o en este envío, cuando hablábamos de el barrio de Palermo, la clase creativa, por lo menos aquí, esa gentrificación que se dio, de hecho estamos en este barrio, alrededor de talleres que fueron ocupados por
diseñadores o por gente del mundo creativo, ahora también publicitarios, la industria del cine y de la televisión en lo que hoy es Palermo Hollywood y demás, que se fueron instalando y que trajeron una particularidad que en este libro se narra respecto de lo que era Estados Unidos y la clase universitaria, no ya los yappies, o antes de que se conviertan en eso, en sobre todo segunda mitad de los 80, como vos decís, en la película American Psycho, Psicópata Americano, y primera mitad de los 90, ya cuando son los agentes financieros. De hecho, narra la historia, al menos en el primer episodio, en el primer capítulo, de un chico que deviene en agente financiero casi por una casualidad. Y se convierte después en un representante de esto porque cambia de barrio, se muda a un lugar bohemio para pagar menos alquiler. Y lo que sostiene un poco en su tesis es que había una nueva idea de meritocracia y de consumo aspiracional, ¿no? Entonces, el que tenía dinero pasaba a ser la figura meritocráticamente validada, ¿no? Como diciendo, algún mérito debe tener por algo. Claro. Tiene plata. Que es algo muy derivado de la cultura protestante. Totalmente. Pero que hasta ese momento, esa diferencia económica, hasta que las finanzas no estallaron en un público más joven, por eso es la crónica del ascenso de esta clase social o de la creación de esta clase social, pero también su vínculo con la arquitectura. Porque lo que dice es, con ellos cambió la arquitectura de las ciudades, del mercado inmobiliario, del diseño, y ahí baja a la gastronomía, el comercio y la identidad de los barrios. La curiosidad, o al menos el efecto interesante que tiene esta narración, más allá de lo que sabemos de esa idea de omnipotencia del héroe financiero que ganaba millones y los gastaba de una manera incluso dispendiosa, es la librería independiente, los restaurantes de autor, el loft industrial, o sea, el espacio de la casa convertido en casi agarrar un espacio industrial y convertirlo automáticamente en una casa con inversión puesta en el diseño, en la decoración. El gimnasio boutique y el café de especialidad son en parte los primeros descendientes culturales de esa transformación. Es decir, muchos de los íconos que nosotros hoy tenemos, como moderno, bohemio, creativos y demás, nacieron por esa desesperación por consumir, verse bien, ¿no? Tener las cosas propias. De hecho, narra, muy interesante, cómo narra en Nueva York el nacimiento de los restaurantes de autor por un cercano de ese grupo, que era universitario con ellos. Muchos se hicieron financieros y casi que fuerzan a que uno de los amigos empiece a tener restaurantes con una impronta que a ellos les guste. En algún caso era internacional, en otro caso era con toques étnicos o con aprendizajes que habían traído de Francia. Interesante, digo, también porque lo que un poco resume eso, la paradoja es que quienes buscaban autenticidad terminaron destruyéndola. Porque con el paso del tiempo, ese auge también hizo que los alquileres no pudieran pagarse, que los restaurantes de autor se conviertan en algo muy elitista o en algo por lo menos impagables para el resto de las personas. El triunfo de los yappies, en todo caso, o el paradójico, diríamos nosotros, triunfo de los yappies y el crecimiento y nacimiento de esa clase social en los Estados Unidos de los 80, pero con muchas derivaciones muy interesantes para la clase creativa global, diría yo, en ciudades como Buenos Aires también, ¿no? Es el tema del momento, te diría, porque la semana pasada o la anterior hablábamos del libro ese New York, que a mí me impactó tanto, muy donde bueno. habla de tres alcaldes fundamentales y habla del proceso de dubaización de Nueva York, que dice que sobre todo ese fue el proyecto político y cultural de Michael Bloomberg. Y un poco estoy haciendo un súper reduccionismo, ¿no? Pero lo que dice es, cuando un multimillonario accede a un lugar de dirigencia política que tiene que tener, o de dirigencia ejecutiva, como es la de llevar adelante una ciudad, por lo general lo que se impone es, hagamos primero una ciudad para nosotros, los millonarios, y si nosotros nos beneficiamos, a los demás les va a llegar después. Claro. Que es la famosa teoría del derrame que nunca se cumple. Nunca en la historia. Siempre se interrumpe antes. En algún momento se interrumpe. Nunca sucede, ¿no? Y entonces en Nueva York hubo algo que redundó, muy malo, que redundó en algo positivo, que fue la pandemia. La pandemia, dice, interrumpió ese proceso de millonarización absoluta de la ciudad. Porque mucha gente se quedó sin laburo, se vio más gente viviendo en la calle y de algo muy negativo se cree que en las próximas generaciones pueda derivar algo positivo. Pero es el tema del momento. Totalmente. Justamente. Creo que es uno de los temas del momento también porque me parece que ese aspecto paradojal... A ver, mi interés tiene mucho que ver con... lo hablábamos por las golosinas, lo hablábamos por el café. Por un kilo de café que vale como un auto la 0 kilómetros. La sensorialidad de las experiencias que se viven, ¿no? El hábitat, en este caso estamos hablando de ciudades, de cómo se convierten incluso, lo dice el propio libro que citábamos recién, se convierten en protagonistas de ese fenómeno, el espacio donde las cosas suceden, ¿no? Entonces, las casas, los espacios límbicos, las construcciones, el diseño arquitectónico, forman parte como de
de ese mundo físico, ¿no? Donde finalmente la vida sucede también. Sí. Che, yo me estoy yendo, me están esperando un espacio liminal. Ah, ¿cuál? Acá atrás. Acá atrás. Hay 2 puertas acá, no abras. Chico, No abras, esa no la abras. me vuelvo loco. Así como en las películas de terror, si te persigue el monstruo, Claro. no suba las escaleras al segundo piso, No, salí o no a la corras calle, para adelante, o no porque te corras va- a eso. Si vos ves una puerta que te abre un espacio liminal, no entres. Y ¿Qué si- te está gritando la película? Por lo menos no entres y la cierres, ¿no? Claro, eso. ¿Entendés? La película te lo grita. Hoy hemos hecho definitivamente un episodio muy Araduc. Sí, correcto. Así que dedicado al conde Ezequiel Un Alberto. saludo para él. Alberto Ezequiel. Nos reencontramos la semana que viene o cuando esto sea posible. Digo, porque en internet ya no hay calendarios. No, exacto. O sea, la semana que viene puede ser ahora, Por ahí lo están viendo ahora y se pegan el anterior. ¿Por qué no? tranquilamente. Por eso, la próxima vez que nos encontremos, gracias al aporte de nuestro productor Guido, tendremos la final Ahí está, del mira. Mundial de Golosinas. Qué bien se ve, ¿eh? Bocadito Marroc versus Bombón Ferrero Roger. Votan en Wine Explorers en Instagram, así lo buscan, así lo encuentran, van a poder votar y en nuestro próximo encuentro tendremos el resultado. Así lo espero. Espero que también nos reencontremos, Artusi. Claro que sí. Golosinas dije, chau, salgan y coman. Muy, muy rico. Upa.